idioma y vamos a desarrollar el tema de geometría. A ver, el tema de hoy es triángulos. Tenemos aquí un triángulo y vamos a ver cuáles son sus elementos. A ver, vértices. Los vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Los lados tienen tres lados, ¿verdad? Entonces ponemos acá, ¿quiénes son los lados? Sería el lado AB, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Listo, la notación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina a un triángulo? O sea, cuando me dan esto, triángulo, un símbolo, entonces se lee, se denomina triángulo ABC. Así de simple. Recordando que aquí vamos a trabajar frecuentemente con estos, ¿no? Con estos parámetros. Tenemos aquí un triángulo. Si acá tenemos el vértice A, entonces el que le mira será A minúscula, y acá C mayúscula, el que le mira, que está al frente de él, entonces será C minúscula, y de igual forma acá B mayúscula, entonces acá será B minúscula. Y también vamos a utilizar los ángulos, así que acá al ángulo A le podemos colocar alfa, al ángulo B le podemos colocar beta y al ángulo C le podemos colocar teta. Listo. Los parámetros, esos elementos vamos a utilizar, ¿no? A lo largo de toda la teoría. A ver, entramos a lo que es clasificación. Hay clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados está el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. A ver, si te dicen que el triángulo es escaleno, ¿qué se cumple? Es aquel triángulo que tiene los tres lados diferentes. Entonces, podríamos poner al lado AB con una bolita, al lado BC con un serruchito y al lado AC con un rectangulito. Eso representaría que los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Si te hablan de un triángulo isósceles, es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, por ejemplo, podemos decir que AB es igual a BC. Eso es lo que se cumple en un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Además, una herramienta más es que si tiene dos lados iguales, entonces tendrá dos ángulos también iguales. Eso nos ayuda bastante. Acá está la bolita y entonces ahí está el ángulo. Eso es importante, chicos. Aquí está la bolita, entonces ahí está el ángulo. Listo. Entonces podemos decir acá que el segmento o la medida del segmento AB es lo mismo que la medida del segmento BC. Y otra cosa también importante es que al lado que no es igual o al lado desigual se le denomina como base. En este caso AC sería la base y estos serían los lados que sí son iguales. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Recordando que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales.
¿Y qué más? Ya que los tres ángulos son 60, 60, 60. Eso lo podemos deducir fácilmente porque tienen los tres lados iguales, entonces también los tres ángulos serán iguales. Listo. Continuamos con la clasificación, pero ahora según sus ángulos. Están triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. A ver, el triángulo acutángulo se le llama con ese nombre cuando los tres ángulos, en este caso alfa, beta, teta, son menores que 90. A ver, entonces, alfa es menor que 90, beta también es menor que 90 y teta también es menor que 90. Si los tres ángulos son menores que 90 o agudos, como se le podría decir, entonces es un triángulo acutángulo. Triángulo rectángulo, ese es bien conocido, ¿verdad? Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, podríamos decir que el ángulo B, si es 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Y qué sucede con alfa y beta? Alfa tiene que ser menor que 90, beta también tiene que ser menor que 90 y teta en este caso es 90 exactamente. Y además tengan en cuenta que alfa más beta tiene que ser 90 grados. Luego también hay unas definiciones de catetos, hipotenusa, teorema de Pitágoras, pero eso ya es luego. Triángulo obtusángulo. A ver, tenemos aquí un triángulo y se le llama obtusángulo cuando uno de sus ángulos ya se pasó de 90. Si se dan cuenta, aquí todos son menores que 90, aquí uno es 90 y aquí sería lo que falta, que ya es mayor que 90. Entonces, en este caso, el que es más grande, en este caso sería beta, es el que es mayor que 90. O sea que alfa es menor que 90, beta es el que es mayor que 90 y teta es menor que 90. Podemos agregar que a este ángulo B, ¿no? Al ángulo beta sería el mayor que 90. Se le llama el ángulo obtuso, ¿no? Es un triángulo obtusángulo obtuso en B. Eso ya depende del problema en que te veo, ¿no? A ver, ahora acá en teoremas, para terminar. Teorema de existencia. Esto nos ayuda bastante. Teorema de existencia. Si partimos de la premisa que te dan un triángulo, te dan los lados correspondientes representados con esas letras y te dan esta condición que si A es mayor o igual que B y es mayor o igual que C, entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que, empezando de A, para ir en orden, que A tiene que ser mayor que algo y al mismo tiempo menor que algo. ¿Mayor que quién? Mayor que la resta y menor que la suma. ¿Cómo es eso? Entonces, A es mayor que la resta. ¿Cómo restaríamos? Como estamos poniendo que B es mayor que C, entonces se restaría B, el mayor menos el menor, ¿no? Y al mismo tiempo menor que la suma, o sea, menor que B más C. De la misma manera hacemos con cada uno de los demás. Ahora con B. B sería mayor que la suma. Disculpen aquí es la resta, pero menor que la suma. Y para terminar, C sería mayor que la resta, pero menor que la suma.
Luego vamos a hacer un ejemplo para que esto quede bien claro, chicos. Ahora, en esta parte, teorema de correspondencia. Ya es un poco simple, pero nos ayuda bastante. Si tenemos un triángulo con la condición de que alfa es mayor que teta, o sea, ustedes tienen dos ángulos y ustedes pueden saber, o le dan de dato, o deducen que uno es mayor que el otro, en este caso, si alfa es mayor que teta, entonces lo mismo ocurrirá con sus lados correspondientes. A alfa le corresponde el lado A y a teta le corresponde el lado que mide C. Entonces, ¿qué se cumplirá? Si alfa es mayor que teta, o sea, alfa le gana a teta, entonces alfa va con A, entonces A es también mayor que teta va con C, o sea, A es mayor que C. Listo, chicos. Ya los cortos del texto. Ahora veamos algunos ejemplos de teorema de existencia y teorema de correspondencia para que se entienda mucho mejor esto de aquí. A ver, si tenemos ahí un triángulo y este lado mide 7, este lado mide 3, este lado mide X, por ejemplo, entonces, aplicando el teorema de existencia, nos dice que cualquier lado, bien 7, 3 o bien X, en este caso nos conviene analizar X, ya que es lo desconocido, está entre, tiene un mínimo y un máximo. A ver, tiene que ser mayor que la resta. Como hemos tomado X, nos quedaría 7 y 3. Entonces esos dos lo restamos, 7 menos 3, y al mismo tiempo tiene que ser menor, X tiene que ser menor que la suma, o sea, menor que 7 más 3. De ahí sale que X es mayor que 4 y menor que 10. Listo, ¿no? Entonces, de esa manera nos serviría que X puede ser 5, 6, 7, 8 o 9. Si es que me dirían que X es entero. Listo. Ahora, un ejemplo de teorema de correspondencia. Tenemos aquí un triángulo y tenemos dos ángulos conocidos. Como 60 le gana a 40, como 60 es mayor que 40, entonces por correspondencia podríamos decir que 5, porque le corresponde a 65, es mayor que el que le corresponde a 40, que es X. Entonces podemos decir que 5 es mayor que X. O es lo mismo decir que X es menor que 5. Listo. O sea que X puede valer 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? De ahí tendremos que complementar ya con los datos del ejercicio. Listo. Ahora sí, chicos, continuando, teoremas fundamentales, ¿no? Son propiedades bien básicas, pero hay que saberlas, ¿no? Alfa más beta más teta, ¿cuánto suma? Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Eso tiene que quedar bien claro. Si tú sumas los tres ángulos interiores de un triángulo, interiores, ¿no?, de adentro, es igual a 180. Ahora, el otro caso es que si fueran los tres ángulos exteriores, o sea, los tres de afuera, X más Y más Z es igual a 360 grados. Ahora, el tercer caso, que también es fundamental, es que
ángulos adentro del triángulo, o sea, interiores, y uno afuera. Entonces, la propiedad es que el de afuera, o sea, Z, el exterior, es igual a la suma de los dos ángulos de adentro, de los dos ángulos interiores. Listo. Y ahora tenemos algunas propiedades que nos van a servir como atajo, nos van a ayudar para hacer los problemas un poquito más cortos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta ya que son bien utilizados. La propiedad del boomerang, podemos llamarlo, que tiene la forma. Entonces, ¿qué se cumple cuando tienen este caso, ¿no? Que el ángulo X, se puede decir la boquita ahí, ese ángulo que está afuera, sería igual a la suma de los tres ángulos de adentro, a la suma de los tres ángulos de adentro. Listo. La propiedad, podemos decir, del pescado. A ver, si tenemos esa forma, un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa. Un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa, le podemos llamar, ya que tiene la forma, sería de la siguiente manera: la suma de los ángulos de la primera alita es igual a la suma de los ángulos de la segunda alita. Listo. A ver acá, propiedad de la estrella, que se cumple en la estrellita, que si tú sumas todas las esquinas, eso será igual a 180 grados. Listo. Y acá tenemos otro teorema auxiliar, que es algo peculiar. Es como si fuera, ¿no?, una propiedad que parte de este boomerang. Miren, aquí importante, chicos, para que se aplique esta propiedad se debe cumplir que aquí hay una bisectriz y aquí también hay dos bisectrices. Eso es importante para que se pueda aplicar esta propiedad. Entonces, el ángulo que está, se podría decir, intermedio, el que está en la mitad, será igual al de arriba más el de abajo entre dos. Listo. Ahora aquí, la propiedad de la arañita. De igual manera, tiene que tener una condición, que si tenemos de esa manera, de esa forma, esa arañita, y que acá hay una bisectriz y aquí también hay una bisectriz. Entonces, al trazar hacia ambas bisectrices, forman un ángulo. Ese ángulo aquí será igual a la suma de los dos ángulos de los costados entre dos. Listo, chicos, y con esa teoría ya podemos enfrentar los ejercicios que se nos presentan en el tema. Listo, muy bien. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a abordar ya los ejercicios de triángulos, exactamente clasificación de los triángulos.
A ver chicos, en la teoría hemos visto bastantes cosas sobre triángulos, ¿no? Como las propiedades básicas y los tipos de triángulos. En esta parte nos vamos a concentrar en la clasificación. Recordando, hay triángulos que se clasifican por dos bloques, ¿no? El primero es la clasificación según la medida de sus lados, o sea, lo que miden los lados. Y el segundo grupo de clasificación es según sus ángulos. Entonces, según sus lados, primero, según sus lados, podían ser escaleno, isósceles o equilátero. Según sus lados, pueden ser escaleno, cuando todos los lados del triángulo son diferentes, isósceles, cuando dos de sus lados miden lo mismo, equilátero, cuando los tres lados miden lo mismo. Eso es según sus lados, ¿ya? Ahora, en clasificación según sus ángulos, había un triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. No, eran principalmente tres. El acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos menores de 90. El rectángulo era cuando tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y los otros dos eran agudos, ¿no? O sea, en menores de 90. Y por último, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que presenta un ángulo que se pasó de 90, ¿no? Es mayor que 90. Y los otros dos son menores que 90. Listo chicos, entonces ese es más o menos un repaso de lo que es la clasificación de los triángulos, ¿no? Según sus lados y según sus ángulos. Ya, pero en esta parte ustedes se van a dar cuenta que los ejercicios prácticamente vamos a hacer simplemente con cosas básicas de triángulos, o sea, suma de ángulos interiores 180, suma de ángulos exteriores 360, ¿no? El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores y cositas básicas, ¿no? Solamente lo que sí nos vamos a centrar acá, se van a dar cuenta, es en el triángulo isósceles y en el triángulo equilátero, tal vez. ¿Ya? Eso nada más. Entonces, es un resumen, pero más que todo se va a tratar sobre el triángulo isósceles, que recordamos que es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Listo chicos, a ver, vamos con los ejercicios. En el primer ejercicio me dicen en un triángulo ABC se tiene que AB es igual a BC. Calcular la medida del ángulo ABC. La medida, M viene de medida, este símbolo significa ángulo, la medida del ángulo ABC. Si la medida del ángulo BAC es 80. A ver chicos, lo primero, tú tienes que saber diferenciar un ángulo de un lado, ¿ya? Entonces, un ángulo es la abertura que se origina al unir dos lados. O sea, el ángulo es este, por ejemplo. Este es un ángulo. Lo que mide esto de aquí, esta abertura, es un ángulo. Aquí tienes otro ángulo y por último aquí tienes otro ángulo. Tienes tres ángulos en total. Esos son los ángulos. ¿Y qué cosas son los lados? Por otra parte, los lados son lo que mide, por ejemplo, aquí, desde el vértice B hasta el vértice C, hay una distancia.
esa medida o esa distancia se llama lado. Esto de aquí, desde B hasta C, ese es el lado. Ya, eso es lo primero, hay que saber diferenciar eso. Entonces, dice, se tiene que AB es igual a BC. AB, ¿qué cosa es? De acá hasta acá, eso es un lado. Y BC es este de aquí, no es el otro lado. ¿Ya? Entonces, como dice que AB es igual a BC, entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a simbolizar eso, pues, ¿no? Son iguales. ¿Y cómo digo aquí, cómo represento en la gráfica que son iguales? Ya, la haces así. AB, ya tú le eliges un símbolo, ¿no? Mi símbolo favorito es el collar. Ya ustedes le pueden hacer rectángulos, rayitas, ¿no? Ya la que ustedes les parezca mejor. Aquí yo voy a hacer, por ejemplo, un collar de 6 limones y aquí otro collar de 6 limones. Porque dice que AB es igual a BC. AB es esto, vale lo mismo, es igual a BC. ¿Ya? Por eso tienen el mismo símbolo. ¿Está? ¿Qué más? Dice calcular la medida del ángulo ABC. Entonces, ¿dónde estará el ángulo ABC? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde estará? ¿Aquí, aquí o aquí? Entonces, ¿no? ¿Cómo ubicamos en dónde está exactamente, ¿no? Ya. Te fijas el del medio, aquí pues, ¿no? B, el del medio. O sea, va a estar aquí pues. A, B, C. O sea, empieza aquí, luego aquí y aquí. A, B, C. Entonces, este sería el del medio. Este se estaría midiendo. Ya, este ángulo le estaría midiendo. La medida del ángulo ABC, el del medio es, ¿ya? Si la medida del ángulo BAC es 80, BAC, el del medio, aquí en A, entonces sería, ¿no? Aquí sería, entonces 80. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Mira, tú te das cuenta que ese triángulo tiene dos lados iguales. Entonces, eso se llama triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Tienen dos lados iguales. Ya, y cuando tú ves un triángulo isósceles, ¿qué se cumple? Ya, todo triángulo isósceles tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. Dos ángulos iguales. Ahora, nosotros tenemos que encontrar quiénes son los ángulos iguales. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes serán iguales? Aquí, este ángulo de acá, ¿cuánto valdrá? Este ángulo de aquí, ¿cuánto valdrá? Aquí. ¿Cuánto valdrá? Valdrá 80 igual a este, porque es isósceles, o valdrá X igual a este, porque es isósceles. ¿Cómo saber? Ya. Entonces, esto tiene que quedar bien claro, chicos. Mira aquí. El símbolo de acá le está mirando a este ángulo. Este ángulo va con este lado de acá. El ángulo C va con el lado AB. O sea, este ángulo de aquí es el que es igual a quién. Aquí ahora te fijas el otro símbolo. ¿Ves? Entonces tú te guías por dónde están los símbolos.
este símbolo va con este ángulo y este símbolo con este ángulo. Se tiene que ir al ángulo opuesto, ¿verdad? Al opuesto. De aquí no se puede ir acá, ¿verdad? Entonces, esos dos ángulos son los que deben ser iguales. ¿Ya? Entonces aquí va 80. Va 80. Entonces aquí va 80. Listo. Ahora sí. Listo, chicos. Y ya casi está, ¿no? Luego, ¿cómo haces? Ah, ya. Luego simplemente dices que, mira, ya tienes los tres ángulos de adentro de un triángulo. Ya tú sabes que tiene que sumar 180. Entonces, que x más 80 más 80 tiene que ser igual a 180. Entonces aquí, si quieres sumamos o directo le pasamos restando, mejor sumamos. 80 más 80 te da 160. Y ahora sí ya pasamos, ¿no? Al otro lado. Lo que está sumando pasa restando. Pasa restando. Menos 160. Y restas y vas a poner 20, ¿no? La resta es 20. Listo, chicos. Listo. Entonces, ya sabemos cómo es que se trabaja básicamente en un triángulo isósceles. Listo. Vamos ahora con el segundo ejercicio. A ver, en el segundo ejercicio me dan un triangulito ABC y me piden hallar X. A ver, entonces, ¿cómo haré esto si no me dicen que es isósceles? En el anterior me decían o me daban dos lados iguales, por eso yo sabía que era isósceles. Pero acá no me dan. Entonces, aquí nosotros mismos tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo así? Ah, ya, mira. Aquí va 30, aquí va 120. Nosotros podemos calcular cuánto vale este ángulo de acá. No lo podemos averiguar, ya que todos los tres tienen que completar los 180, ¿recuerdas? Entonces hay que calcular cuánto vale. Entonces por ahora le vamos a poner que no sabemos, pero lo vamos a calcular. Ya tú que eres hábil, al toque lo sacas, ¿no? ¿Cuánto te falta para 180? Pero, para que todos me entiendan muy bien, vamos a hacer todavía la ecuación, ¿no? 30 más 120 más ¿cuánto me falta para que todo sea 180? Aquí tenemos 150 más incógnita es igual a 180. Listo, entonces este 150 pasa al otro lado restando, ¿no? Entonces sería 180 menos 150 es igual a 30. Listo. Esta es la comprobación, ¿no? Entonces les ha salido que este ángulo vale 30. Miren, les ha salido 30. ¿Y 30 en qué me ayuda? ¿Qué tiene que ver que me haya salido 30? Ah, interesante. ¿Por qué? Mira, te ha salido dos ángulos iguales. Aquí, dos ángulos igualitos. Dos ángulos igualitos te ha salido. ¿Eso qué quiere decir? Ah, ya que el triángulo es isósceles. ¿Ya, chicos? Entonces, en el problema anterior vimos que un triángulo isósceles era porque tenía dos lados iguales, ¿no? Como la teoría siempre lo dice. Pero ahora estamos encontrando no dos lados iguales, sino dos triángulos iguales. Dos ángulos iguales.
dos ángulos iguales. Entonces, cuando encuentran dos ángulos iguales, también es isósceles, ¿no? Porque si son dos ángulos iguales, eso conlleva a que tuvo también dos lados iguales, ¿verdad? Entonces es como que lo mismo, ¿ya? Entonces el triángulo ABC estamos demostrando que es, o nos estamos dando cuenta que es isósceles. Isósceles. Ya, y si es isósceles, ¿qué se tiene que cumplir? Ah, ya, miren, ese 30 ¿con quién va? Ese 30 va, este ángulo, ¿a quién le mira? ¿Quién se lo pone? Se lo pone al lado BC, que mide 22 menos X, ¿no? Y este aquí le mira al lado AB, que mide 2X menos 8. Entonces, como es un triángulo isósceles, se tiene que cumplir que AB, esto, ¿no? Esto, AB es igual a BC. Que AB es igual a BC. Entonces, AB vale 2X menos 8, ¿verdad? 2X menos 8. Y BC vale 22 menos X. Listo. Al final de todo tienen que resolver eso, ¿no? De repente alguno dice, pero profe, ¿por qué el toque no lo igualé? Es que al inicio no sabía que era isósceles, pues, ¿no? No te puedes arriesgar tampoco, puede ser el doble, el triple, la mitad, no sé. Pero recién hemos demostrado que es isósceles, por eso que recién, ahora seguro ya lo estamos igualando. Listo, ¿cómo se resuelve una ecuación cuando ya tiene variables a ambos lados de la ecuación? Para un lado las variables, para otro lado los números. Entonces aquí tenemos 2X y este menos X va a pasar al otro lado con más X. Y aquí está el 22 y va a venir este lado, esta menos 8 va a venir con más 8, si no cambiado. Entonces 2X más X, tenemos ahí 3X. Ya recuerden que aquí se supone que hay un X. Y aquí te da 30. Y ahora el 3 pasa dividiendo, no lo vayan a pasar restando, chicos, va a estar dividiendo. Listo, entonces X resulta 10. Y esa sería la respuesta final de lo que te están pidiendo, ¿no? Calcule cuánto es X. Listo, chicos, entonces otra manera de ver un triángulo isósceles, cuando tiene dos ángulos iguales, también estamos hablando de un triángulo isósceles. Listo, a ver la tercera. A ver, chicos. Me dan un gráfico y me dan una condición. Que AB es igual a C. La vamos a colocar. AB es esto, lo voy a simbolizar nuevamente con collar de 6 limones. AB es esto. Es igual a AC. AC es esto de aquí. Hasta C. Ya está. Este es igual a esto. Ya está. Ya, bueno, ya está facilito. Si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales, entonces eso es un triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo isósceles. Entonces ponemos ahí el triángulo ABC es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Listo. Tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Mira, este lado va con este angulito de acá y este lado con este angulito de acá, ¿no? Estamos haciendo así bien detallado todavía para que te des cuenta. Ya, es el ángulo, ¿a quién se le pone? El símbolo. Aquí y acá. Entonces, aquí este ángulo debe valer lo mismo que esto, ¿no? O sea, 3x. Ya, por ser isósceles. Ya, por ser isósceles. Vamos a colocarlo aquí para que no te olvides. La medida del ángulo. Este ángulo, ¿cómo se lee? A, B, o simplemente B, ¿verdad? Porque no hay confusión. B es el único que está ahí, más rápido. Es igual a la medida del ángulo C. ¿Está? Por ser isósceles. Dos lados iguales conlleva decir dos ángulos iguales. ¿Ya está? Y ahora, ¿en qué me sirve el 60? ¿Y cómo hallo X que me piden al final?
Ya. Vamos a recurrir a una propiedad básica, una propiedad bien básica que utilizo cuando tengo un ángulo interior, o sea, un ángulo adentro del triángulo, otro ángulo dentro del triángulo, o sea, dos ángulos interiores, mejor dicho, y un ángulo exterior, un ángulo que está afuera. Entonces, esa propiedad se llama ángulo exterior. Vamos a utilizar la propiedad del ángulo exterior. Es una propiedad básica que está ahí en la teoría, chicos. Cuando tú tienes dos ángulos interiores y uno exterior, ¿no? Obviamente en un triángulo, ¿no? En un triángulo, ¿de qué se cumple? Ya se cumple que si tú sumas los dos de adentro, o sea, 3x más 3x, los dos de adentro, eso será igual al ángulo exterior, o sea, al de afuera, que es 60. ¿Listo? Entonces, 3x más 3x, tienes ahí 6x. Luego el 6 que está multiplicando pasa al otro lado con la operación inversa, que sería dividiendo. Y listo, entonces x resulta 10. Listo, chicos, 10. Igual que el problema anterior, también salió 10. Muy bien. Otro caso de triángulo isósceles. Full triángulo isósceles estamos trabajando, chicos. A ver, y ahora la número 4. A ver, en la número 4 ya está un poco más interesante porque ya no tenemos un solo triángulo, sino tenemos 1, 2 y el grandazo serían 3 triángulos en total. Ya, a ver, ¿qué me dan de dato? Me dicen que AD es igual a DC, que AD es igual a DF, AD es igual a DF. Vamos a simbolizar eso. A ver, con rojito vamos a hacerlo. AD, a ver, para que conozcan otro símbolo, chicos, vamos a hacer serruchito. AD de A hasta D es igual a DF, o sea, este aquí, acá está DF. Serruchito también. Y por otro lado, FE es igual a C, estos dos. Otro símbolo, ya no puede ser el mismo. ¿Ya? Este igual con este ya está bien, pero este ya es otro símbolo. ¿Ya? A ver, vamos a colocarle ahí este rectángulo y rectángulo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué tenemos ahí? Mira, tenemos dos triángulos isósceles. Un triángulo isósceles aquí, porque tiene dos lados iguales, y otro triangulito también que es isósceles, dos lados iguales. Ya, entonces está bien fácil, bueno. Entonces mira, aquí va 40 con esto, 40 el serrucho va con 40, entonces el otro serrucho también, ¿dónde viene? De aquí siempre, sin apita, ¿verdad? Aquí entonces va a 40. Ahora en el otro caso igual. Miren, azul. Mira, aquí va con 50, ¿sí? El otro 50 debe ir acá. ¿Listo? 50. Y listo. Ya está. Entonces, ponemos aquí lo que hemos hecho, ¿no? Entonces hemos descubierto, o ya se sabía, ¿no? Estaba en la lista que el triángulo ADF y también el triángulo FEC son triángulos isósceles. ¿Listo? Por eso que hemos igualado ahí los ángulos. Ya está. Y por último, como hallamos x, fácil, mira, x está aquí en el medio y aquí tiene 40 y 50. ¿Qué podemos hacer? Entre ellos tres, entre esos tres ángulos, 40 que está a la izquierda, x que está en el medio y 50 que está
al final forma todo un ángulo plano, un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Listo, resolvemos una ecuación. El 40 y el 50 lo podemos sumar, que me da un total de 90. Y luego el 90 que está sumando, aquí pasa con la operación contraria, estaría restando. Y listo. Y x es igual a 90. Listo, chicos, entonces hemos practicado prácticamente full problemas de triángulos isósceles. ¿Ya, chicos? Entonces la próxima sesión vamos a hacer mucho más ejercicios de clasificación de triángulos para que luego ustedes puedan avanzar su actividad. Muy bien, chicos, hasta la próxima.